Fue en el otoño de 1888 cuando el destino, disfrazado de una tormenta implacable, llevó a Ana Purificación a las puertas de la hacienda equivocada, un lugar donde el luto pesaba más que el aire. En ese rincón aislado de las sierras cafetaleras de México, el viudo Luis Sebastián la conoció bajo las circunstancias más inesperadas. Durante los siguientes 2 años, el vínculo que nació entre ellos, enfrentó los desafíos implacables del campo, el peso de un dolor que se negaba a morir, y el juicio silencioso de una comunidad entera. Su historia parecía destinada a ser una de silencios compartidos y respetuosa distancia, hasta que el descubrimiento de un viejo diario en el fondo de un baúl cambió absolutamente todo, revelando que la memoria que los separaba era, en realidad, el puente que podía unirlos. La pregunta que aún resuena en esos valles es, ¿cómo es posible que la verdadera oportunidad de empezar de nuevo haya permanecido oculta por tanto tiempo, tan cerca de todos? Antes de contarles cómo una simple conversación en el patio de la hacienda reveló un secreto capaz de poner a prueba este nuevo comienzo, comenten aquí desde dónde están viendo esta historia, y suscríbanse al canal. Créanme, no querrán perderse la cadena de eventos que este descubrimiento desencadenó, porque en el campo, las verdades enterradas siempre encuentran la manera de salir a la luz, a menudo de la forma más dolorosa. La historia de Luis y Ana es un testimonio de que, a veces, el pasado no solo atormenta, sino que también guarda las llaves para liberar el futuro, aunque el precio de usarlas sea enfrentar el dolor que se intentó olvidar. Acompáñenos en este viaje al corazón de la hacienda La Sombra, un lugar donde cada rincón guardaba un eco del ayer. Luis Sebastián era un hombre anclado en el pasado, un hacendado de 35 años, cuyo corazón se había detenido el día que enterró a su esposa, Elena. La hacienda La Sombra era un reflejo fiel de su alma, vasta, productiva, pero sumida en un silencio casi sepulcral. Los pasillos de la casona olían a madera vieja y a una tristeza que se había impregnado en las paredes. Su rutina era un ritual monótono dedicado a ahogar los recuerdos. Supervisaba la cosecha de café desde el alba hasta el ocaso, cenaba solo en el inmenso comedor y se retiraba a sus aposentos, evitando siempre pasar frente a la habitación de su difunta esposa, la cual permanecía intacta, como un santuario al que nadie se atrevía a entrar. Para él, el amor había sido un capítulo único y cerrado, y su lealtad a esa memoria era la única ley que gobernaba su existencia. Mientras tanto, a leguas de distancia, Ana Purificación luchaba contra su propio destino. Cabalgaba bajo una tormenta torrencial que parecía querer borrar el mundo, huyendo de un matrimonio arreglado por su autoritario hermano, un pacto que la condenaría a una vida sin voluntad ni libertad. Su único refugio era la hacienda de su madrina, un lugar seguro prometido en cartas lejanas. Pero la furia de la naturaleza la desvió del camino conocido. El lodo espeso y la lluvia cegadora transformaron el paisaje en un laberinto irreconocible. Su caballo, exhausto y tembloroso, apenas podía más. Para Ana, cada relámpago que iluminaba el cielo no era solo una amenaza, sino un recordatorio de la oscuridad que la perseguía, una oscuridad de la que debía escapar a cualquier costo, incluso si eso significaba perderse en lo desconocido. Fue así como, al borde del colapso, vio a través de la cortina de agua las imponentes puertas de una hacienda que no reconoció. La Sombra. El nombre mismo le provocó un escalofrío que nada tenía que ver con el frío. No tuvo más opción que buscar refugio. Quien la recibió no fue el dueño, sino su capataz, Mateo, un hombre de rostro adusto y mirada desconfiada, cuya lealtad a la memoria de la antigua patrona era legendaria. Vio en Ana, no a una joven en apuros, sino una perturbación, una anomalía en el orden sagrado de la hacienda. Su presencia era una nota discordante en la sinfonía de luto que regía ese lugar. La noticia de la llegada de una extraña llegó a oídos de Luis Sebastián, no como un llamado de auxilio, sino como una molestia más en un día ya sombrío, una interrupción a su paz autoimpuesta. El primer encuentro entre ambos fue tan gélido como la lluvia que aún caía afuera. Luis Sebastián apareció en el umbral de la casona, una figura alta y severa, vestida de luto riguroso. Su rostro, marcado por una pena antigua, no mostró ni una pizca de compasión, solo una fría evaluación. Ana,
empapada y temblando pero con la cabeza en alto, explicó su situación con la voz entrecortada. Él no ofreció palabras de consuelo, solo un asentimiento parco, y la orden de que le dieran una habitación en el ala de huéspedes, lejos de sus aposentos. Se quedará hasta que el camino sea transitable, sentenció su voz, grave y poco acostumbrada a la amabilidad. En ese momento, Ana comprendió que no había llegado a un refugio, sino a una fortaleza, y su anfitrión era el guardián de una prisión invisible. Esa primera noche, el silencio de la hacienda fue abrumador. Ana fue conducida a una habitación limpia pero impersonal, donde la única que le mostró un gesto de calidez fue Isabel, la cocinera, una mujer mayor de ojos sabios que le llevó un plato de sopa caliente y una manta seca sin decir una palabra. Su mirada, sin embargo, lo decía todo, una mezcla de curiosidad y una compasión que parecía extinta en el resto de la casa. Desde la ventana de su cuarto, Ana observaba los campos de café oscuros y el aguacero incesante. Había escapado de la jaula que su hermano le preparaba, pero sentía que había caído en otra, una construida con los ladrillos del dolor de un extraño, un lugar donde el aire mismo parecía llorar una pérdida que ella no podía comprender. La soledad allí dentro era más profunda que la de cualquier tormenta. A la mañana siguiente la lluvia cesó, pero la atmósfera dentro de la sombra permaneció cargada. Luis Sebastián reanudó su rutina con una rigidez aún mayor, como si la presencia de Ana fuera una amenaza a su control. Cada sonido que ella hacía, por sutil que fuera, el crujido de una tabla del suelo al caminar, el tintineo de una taza, parecía resonar en los oídos del hacendado, recordándole que su santuario había sido profanado. Salió a inspeccionar los daños de la tormenta en los cafetales, intentando sumergirse en el trabajo, su único bálsamo. Sin embargo, por primera vez en años su mente no estaba en la cosecha, estaba en la extraña bajo su techo, y la irritación que sentía era una máscara para algo más profundo, el miedo a que esa presencia inesperada pudiera abrir una grieta en la coraza que con tanto esmero había construido alrededor de su corazón. La noticia, como suele ocurrir en las comunidades rurales, viajó más rápido que el viento. Un vaquero que había visto llegar a la joven desamparada, una conversación indiscreta de una sirvienta en el pueblo. En menos de 2 días, toda la comarca susurraba sobre la misteriosa mujer que se alojaba en la hacienda del viudo. La presencia de Ana en la casa de Luis Sebastián, un hombre que no recibía a nadie y vivía consagrado a la memoria de su esposa, se convirtió en el escándalo perfecto. Las miradas en el mercado se volvieron más incisivas, y las preguntas de los otros hacendados, veladas de una falsa preocupación, no tardaron en llegar. Este juicio social añadió una nueva capa de presión al ya tenso ambiente. Luis, un hombre obsesionado con el honor y el apellido, se encontró atrapado entre las rígidas convenciones sociales y un deber de hospitalidad que ahora amenazaba con manchar su reputación. Los días se convirtieron en una semana. Los caminos seguían intransitables por el lodo y los deslaves, y Ana permanecía atrapada en la sombra, coexistiendo con su sombrío anfitrión en un pacto de silencio. Los desayunos y cenas transcurrían en los extremos opuestos de una larga mesa de caoba, donde el único sonido era el de los cubiertos contra la loza. Para no sentirse una carga inútil, Ana intentaba ayudar con pequeñas tareas, ordenaba los libros en la biblioteca polvorienta, o cuidaba las pocas flores que sobrevivían en el jardín. Mateo la observaba con una desconfianza inquebrantable, mientras que Luis simplemente la ignoraba. Sin embargo, en medio de esa frialdad, ocurrieron pequeños quiebres. Un día, él la encontró tarareando una vieja canción que su esposa solía cantar. No dijo nada, pero por un instante, su máscara de indiferencia se resquebrajó, revelando un destello de dolor puro que Ana, para su sorpresa, entendió perfectamente. Aquel instante en que Ana tarareó la melodía de Helena, fue como una piedra arrojada a un pozo de aguas quietas. Para Luis Sebastián, el eco de esa canción fue una traición de sus propios sentidos. Se retiró, abruptamente, sin decir una palabra, y se encerró en su despacho por el resto del día. El sonido, que una vez fue el bálsamo de su vida, se había convertido en un recordatorio punzante de lo que había perdido, y peor aún, de que otra persona podía evocarlo.
Esa noche, el silencio en la cena fue más denso que nunca, cargado de una acusación no formulada. Luis no estaba enojado con Ana, sino consigo mismo, por la fractura que ese simple momento había abierto en su armadura, por la vulnerabilidad que se negaba a aceptar, y que lo aterraba más que cualquier tormenta o mala cosecha. La comunidad, por su parte, no tardó en tejer su propia versión de los hechos. Las habladurías se convirtieron en un murmullo constante, que seguía a Luis Sebastián cada vez que iba al pueblo por provisiones. Las miradas de soslayo, los comentarios en voz baja en la plaza, y el silencio repentino cuando él entraba a la tienda, eran más elocuentes que cualquier palabra. Lo veían como un hombre que había faltado al respeto a la memoria sagrada de su esposa. Para ellos su luto no era solo un asunto personal, sino un pilar de la moral de la comarca. La presencia de Ana en la sombra era una afrenta, una mancha en el lienzo de dolor que todos habían aprendido a respetar. El juicio de los vecinos se convirtió en un muro invisible pero impenetrable, aislando aún más la hacienda del resto del mundo. Para Ana, la hacienda se había convertido en una jaula de oro y sombras. Aunque tenía un techo sobre su cabeza y comida en la mesa, la libertad que tanto anhelaba se sentía más lejana que nunca. Caminaba de puntillas por los pasillos, consciente de que cada uno de sus movimientos era observado y juzgado. Mateo, el capataz, la seguía con la mirada, como un guardián silencioso de la memoria de Elena, listo para reprenderla por cualquier infracción invisible. Isabel, la cocinera, era su único respiro, ofreciéndole conversaciones breves y sonrisas cómplices mientras amasaba el pan al alba. Ana sentía el peso del fantasma de una mujer que no conoció, una presencia que ocupaba cada rincón, cada silencio, y que la hacía sentir como una intrusa perpetua en una historia que no era la suya. Pero el epicentro de aquel luto, el verdadero santuario de la memoria, era la habitación de Elena. La puerta permanecía cerrada con llave, y Luis Sebastián era el único que la conservaba. Nadie había entrado allí desde el día de su muerte. A través de los años, se había convertido en un tabú, un lugar sagrado y temido. Los sirvientes limpiaban el polvo del pasillo hasta el umbral de la puerta, pero nunca más allá. Decían que aún se podía oler el perfume de lavanda que ella usaba, que el tiempo se había detenido dentro de esas 4 paredes. Para Luis esa habitación era el ancla de su dolor. No necesitaba entrar para saber que todo seguía igual. Su cepillo de plata en el tocador, un libro con el marcapáginas a la mitad, su chal de lana doblado sobre una silla. Era la materialización de su promesa de no olvidar. Un día, mientras buscaba sábanas limpias en un viejo armario del pasillo, Ana se topó con esa puerta. No había ninguna señal que la distinguiera de las demás, pero sintió una frialdad que emanaba de la madera, una energía estancada que le erizó la piel. En ese preciso momento, Mateo apareció detrás de ella, su voz grave y cortante como un cuchillo. «Esa puerta no se abre. Nunca», le advirtió, su mirada fija y dura. No era una simple orden, era una sentencia. Ana retrocedió, sintiendo una mezcla de miedo y una extraña curiosidad. Comprendió entonces que la llave de esa habitación no solo cerraba una puerta física, sino también el corazón de su anfitrión, y que intentar abrir cualquiera de las dos sería un acto de profanación imperdonable. La hacienda no solo guardaba un luto, sino un secreto custodiado con celo. Las semanas se convirtieron en un mes, y luego en 2. El otoño dio paso a un invierno suave, y los caminos, aunque ya transitables, no ofrecieron a Ana una ruta de escape clara. Su madrina no respondía a sus cartas, y el miedo a que su hermano la encontrara, la mantenía prisionera en la sombra. Poco a poco, sin embargo, la rutina del campo comenzó a tejer un nuevo tipo de normalidad. Luis Sebastián, aunque distante, empezó a notar la presencia de Ana de una manera diferente. La observaba desde la ventana de su despacho mientras ella cuidaba con esmero el jardín descuidado de Elena, arrancando las malas hierbas y devolviéndole la vida a las rosas que habían estado a punto de morir. No era admiración, ni mucho menos afecto, sino una silenciosa y renuente aceptación de que la vida, de alguna manera, insistía en abrirse paso. La verdadera prueba llegó con las primeras fiebres de la temporada. Una enfermedad se extendió rápidamente entre los hijos de los jornaleros,
y el médico del pueblo más cercano tardaría días en llegar. Ana, que había aprendido de su abuela los secretos de las hierbas medicinales, no dudó. Con la ayuda de Isabel, preparó infusiones y ungüentos, pasando noches en vela al lado de las camas de los pequeños, aplicando compresas frías y calmando a las madres angustiadas. Su conocimiento y su dedicación lograron contener el brote. Los trabajadores, que antes la miraban con recelo, comenzaron a saludarla con un respeto genuino. Incluso Mateo tuvo que admitir, con un gruñido, que la señorita había evitado una tragedia. Luis Sebastián lo observó todo en silencio, su conflicto interno creciendo con cada vida que ella tocaba. La noticia de las acciones de Ana llegó a oídos de los hacendados vecinos, pero no sirvió para aplacar los rumores, sino para transformarlos. Ahora no solo era la intrusa, sino una mujer de dudosas intenciones que intentaba ganarse el favor de los trabajadores y quizás del propio patrón. La tía de Luis, doña Elvira, una matriarca de la capital que velaba por el buen nombre de la familia, le envió una carta mordaz. En ella, le exigía que expulsara a esa aventurera de inmediato, antes de que el escándalo manchara para siempre el apellido Sebastián. Tu deber es con la memoria de Elena, no con una extraña sin familia ni honor, sentenciaba la carta. La presión externa se volvía insoportable, obligando a Luis a tomar una decisión que había estado evitando. Una tarde, mientras revisaba unos viejos libros de contabilidad en la biblioteca, Luis se encontró con un volumen de poesía que Elena solía leerle en voz alta en el porche. Al abrirlo, una flor seca cayó de entre las páginas. El recuerdo lo golpeó con la fuerza de una ola. Elena, sentada en su mecedora, con el sol del atardecer iluminando su rostro, diciéndole que el amor no era una posesión, sino un jardín que debía seguir siendo cuidado incluso si el jardinero ya no estaba. ¿De qué sirve un jardín si se deja morir?, le había preguntado ella con una sonrisa triste. Por primera vez, Luis se cuestionó si su luto riguroso y su aislamiento eran realmente un acto de lealtad, o si, por el contrario, estaba dejando que el jardín que habían construido juntos se secara por completo, traicionando el verdadero espíritu de su amor. Esa misma noche, algo cambió. En lugar de retirarse a su despacho después de la cena, Luis se quedó en el comedor, observando a Ana mientras ella leía un libro a la luz de una lámpara de aceite. El silencio entre ellos, por primera vez, no se sentía pesado, sino expectante. Rompiendo una costumbre de meses, él le hizo una pregunta. No sobre su pasado ni sobre su futuro, sino sobre el libro que leía. Fue una conversación torpe, vacilante, pero fue un comienzo. Hablaron de historias, de lugares lejanos, de cosas que no tenían nada que ver con el dolor que los rodeaba. Fue un breve interludio de normalidad en un mundo de fantasmas, un pequeño puente construido con palabras sobre el abismo de silencio que los separaba. Y en ese momento, Ana vio en sus ojos algo más que pena. Una chispa de curiosidad. Aquella frágil tregua nacida de una conversación sobre libros flotaba en el aire de la sombra durante los días siguientes. Ya no eran dos extraños compartiendo un techo por obligación, sino dos soledades que habían comenzado a reconocerse. Luis Sebastián se descubrió observando a Ana con una atención que lo desconcertaba. La veía hablar con los jornaleros con una familiaridad respetuosa. La escuchaba reír suavemente con Isabel en la cocina, y notaba cómo la luz del sol parecía seguirla cuando cruzaba el patio. Cada gesto suyo era un recordatorio de la vida que había desterrado de su hacienda. Ya no sentía solo irritación o el peso de la culpa. Ahora, una curiosidad innegable se abría paso a través de las grietas de su luto. Una pregunta silenciosa sobre quién era realmente esa mujer que la tormenta había traído a su puerta. El catalizador de todo, sin embargo, no fue un gran gesto ni una palabra dramática, sino un accidente doméstico, como suele ocurrir en la vida real. Una mañana, Isabel sufrió una fuerte jaqueca que la postró en su cama. Antes de retirarse, le pidió a Ana un favor, que subiera al desván a buscar un viejo baúl con mantas de lana, pues el frío de la sierra comenzaba a arreciar. La llave está en el tablero, junto a las demás. Es la de hierro, la más grande, le indicó con la voz débil. Ana, dispuesta a ayudar, tomó el pesado manojo de llaves, y subió la escalera de caracol que conducía a la parte más antigua de la casona, un lugar que hasta entonces no había explorado,
y que guardaba el polvo de generaciones. El pasillo superior era un corredor largo y sombrío, flanqueado por puertas idénticas cubiertas por una fina capa de polvo. Ana probó la llave en la que creyó era la puerta del desván, pero no giró. Confundida, la intentó en la puerta contigua. Esta vez, la cerradura se dio con un chasquido metálico que resonó en el silencio. Al empujar la pesada hoja de madera, no se encontró con el olor aguardado de un desván, sino con una delicada fragancia a lavanda y a tiempo detenido. Se dio cuenta de su error al instante. Estaba en el umbral de la habitación prohibida, el santuario de Helena. El corazón le dio un vuelco, y su primer impulso fue cerrar la puerta y huir, pero una fuerza inexplicable la mantuvo allí, paralizada. La habitación no estaba oscura ni abandonada. Un suave rayo de sol se colaba por una rendija de la persiana, iluminando las partículas de polvo que danzaban en el aire como diminutos espectros. Todo estaba en un orden impecable, como si su dueña acabara de salir y fuera a regresar en cualquier momento. Sobre el tocador de caoba, un cepillo de plata con hebras de cabello oscuro aún atrapadas en las cerdas. En la mesita de noche, un libro de poemas abierto a la mitad, con un pétalo de rosa seco como marcapáginas. Y sobre la cama perfectamente tendida, un chal de lana delicadamente doblado. Ana no sintió que estuviera invadiendo un espacio ajeno, sino presenciando el testimonio mudo de un amor inmenso, un amor tan poderoso que había logrado congelar el tiempo. Con un respeto casi religioso dio un paso dentro. No tocó nada, apenas respiraba. Su mirada se posó en un pequeño retrato sobre el tocador. Una mujer de sonrisa serena y ojos profundos que parecían mirar más allá del lienzo. Era Helena. Por primera vez, el fantasma que habitaba la hacienda tenía un rostro. Y en ese rostro, Ana no vio a una rival ni a una sombra opresiva, sino a una mujer que debió haber sido profundamente amada. En ese instante, una oleada de empatía la invadió, una comprensión visceral del dolor de Luis Sebastián. No era la pena por una ausencia, sino la devoción a una presencia que se negaba a desaparecer. El luto de aquel hombre no era una debilidad, sino una prueba de la magnitud de lo que había perdido. Fue en ese preciso momento, mientras Ana estaba absorta en la contemplación silenciosa del retrato, cuando la voz de Luis Sebastián la golpeó como un látigo. «¿Qué está haciendo usted aquí?» No era un grito sino algo peor, un susurro cargado de una furia helada y una traición profunda. Él estaba de pie en el umbral, su figura alta bloqueando la luz del pasillo. Había vuelto de los campos antes de lo previsto, alertado por un presentimiento inexplicable. Su rostro era una máscara de incredulidad y dolor. Ver a Ana en el corazón de su santuario, en el único lugar del mundo que había mantenido a salvo de la vida y del tiempo, fue como una puñalada directa a su herida más profunda. La reacción de Luis fue visceral. En 2 zancadas la tomó bruscamente del brazo y la sacó de la habitación, su agarre era de hierro. «¡Fuera!», le espetó, y la palabra resonó con el eco de años de dolor reprimido. «Usted no tiene ningún derecho. Este lugar es sagrado». Su cuerpo temblaba de una ira que iba más allá de la simple invasión de la privacidad. Era la furia de un hombre cuyo último bastión había caído, cuya promesa a la memoria de su esposa sentía que había sido profanada. Por primera vez desde que Ana llegó, Luis Sebastián no era el hacendado severo y distante, sino un hombre completamente roto, expuesto en su vulnerabilidad más absoluta. Ana no gritó ni se defendió, soportó el dolor de su agarre y lo miró directamente a los ojos, y lo que vio allí la desarmó. Detrás de la rabia, había un pánico desesperado, el miedo de un niño que teme que le arrebaten su único tesoro. Las lágrimas brotaron de sus propios ojos. No por miedo, sino por pura compasión. Cuando él finalmente aflojó el agarre, empujándola levemente hacia el pasillo, ella no retrocedió. Se mantuvo firme, con la voz temblorosa pero clara. «Yo no quería faltarle al respeto», dijo, su voz apenas un susurro. Solo vi cuánto la amaba. El amor aquí dentro es tan fuerte que se siente desde afuera». Aquellas palabras, tan simples y sinceras, fueron como un balde de agua fría sobre el fuego de su ira. Luis se quedó sin aliento,
como si lo hubieran golpeado. Esperaba excusas, súplicas, miedo, pero no eso, no una comprensión tan directa y pura de su devoción. Se apoyó contra el marco de la puerta, la furia drenándose de su cuerpo y dejando en su lugar un vacío abrumador y un cansancio que parecía venir del fondo de su alma. La miró, realmente la miró por primera vez, y no vio a una intrusa, sino a un testigo inesperado de su alma desnuda. La coraza que había tardado años en construir, se había hecho añicos en un solo instante, y se sintió aterradoramente expuesto. Esa noche, la cena no se sirvió. Un silencio denso y pesado se instaló en la casona, un silencio diferente al de siempre. No era un silencio de luto, sino de expectación, como la calma que precede a una nueva tormenta o al amanecer. Cada uno permaneció en sus aposentos, pero ambos sabían que algo fundamental se había roto, y a la vez, se había forjado entre ellos. La confrontación brutal no los había separado, por el contrario, los había unido en la cruda verdad de una herida compartida. Él había mostrado su dolor, y ella no había huido. Había visto lo más profundo y oscuro de su ser, y en lugar de juzgarlo, lo había comprendido. Horas más tarde, cuando la casa estaba sumida en la oscuridad, Luis llamó, suavemente a la puerta de la habitación de Ana. No llevaba una lámpara, solo la luz de la luna que se filtraba por las ventanas del pasillo iluminaba su silueta. Cuando ella abrió, él no dijo nada al principio, solo la miró con una expresión que era una mezcla de arrepentimiento y una necesidad desesperada de hablar. El libro en su mesita, comenzó, su voz ronca y baja. Se lo estaba leyendo en voz alta la tarde que enfermó, nunca supe cómo terminaba la historia. Fue la primera vez que habló de Elena no como un recuerdo sagrado, sino como una parte de una vida interrumpida, un detalle íntimo y doloroso. Ana lo invitó a pasar, y se sentaron en las pequeñas sillas junto a la ventana, sin encender ninguna luz, y entonces, Luis habló. Habló durante horas, no de la muerte sino de la vida. Le contó cómo Elena había plantado las rosas del jardín, cómo se reía cuando él intentaba bailar en las fiestas de la cosecha, cómo le gustaba el café con un toque de canela. Las palabras brotaban de él como un río represado que finalmente encuentra una salida. No era una confesión, sino un testimonio. Estaba sacando sus recuerdos al aire, desempolvándolos, y al hacerlo, se dio cuenta de que no se rompían, sino que brillaban con una nueva luz. Ana no lo interrumpió ni una sola vez. Se convirtió en un receptáculo silencioso para sus memorias, un puerto seguro para un barco que había estado a la deriva durante demasiado tiempo. Escuchó cada palabra, sintiendo el peso y la belleza de cada recuerdo. Comprendió que Luis no necesitaba consuelo ni consejos, solo necesitaba que alguien escuchara la historia de su amor, sin miedo y sin juicio. Su presencia tranquila y su escucha atenta fueron el bálsamo que él no sabía que necesitaba. Esa noche, en la penumbra de una habitación de huéspedes, el fantasma de Elena dejó de ser un guardián de la pena para convertirse en el puente entre dos almas solitarias. Al amanecer, cuando la primera luz tiñó el cielo de tonos rosados, el silencio volvió a instalarse entre ellos. Pero era un silencio nuevo, lleno de un entendimiento tácito. Luis se levantó para irse. En el umbral de la puerta se detuvo y se volvió hacia ella. Gracias, dijo, y en esa única palabra había un universo de gratitud. No era solo por haberlo escuchado, sino por haber entrado en esa habitación, por haberlo forzado a romper el sello de su dolor, y por haberle demostrado que compartir un recuerdo no significaba traicionarlo, sino mantenerlo vivo. Ana simplemente asintió, sus ojos reflejando el cansancio y una paz recién descubierta. A partir de ese día, la dinámica en la sombra cambió por completo. La tensión no desapareció, pero se transformó. Ya no era la tensión de la desconfianza, sino la de una posibilidad incipiente y aterradora. Luis comenzó a buscar la compañía de Ana, no de forma obvia, sino con pequeños gestos. Le pedía su opinión sobre la poda de los rosales, compartía con ella el periódico que llegaba del pueblo o simplemente se sentaba en el porche al mismo tiempo que ella, compartiendo el silencio del atardecer. Estaba aprendiendo a vivir de nuevo en su propia casa, redescubriendo espacios que había asociado únicamente con el dolor,
y viéndolos ahora a través de una nueva perspectiva. Mateo, el capataz, observaba estos cambios con una mezcla de recelo y confusión. Su lealtad a la memoria de Elena era inquebrantable, y al principio vio esta nueva cercanía como una traición. Sin embargo, no podía negar que su patrón parecía más vivo que en años. Había un brillo en sus ojos que había desaparecido, una ligereza en su paso que creía perdida para siempre. El hombre que solo daba órdenes ahora a veces sonreía, una sonrisa fugaz y melancólica, pero una sonrisa al fin. Mateo se encontraba en una encrucijada, atrapado entre su devoción al pasado y la evidencia innegable de que el presente estaba sanando al hombre al que había jurado proteger. La comunidad, por supuesto, no tardó en notar el cambio, los rumores se intensificaron, pero ahora tenían un matiz diferente. Ya no se trataba solo de un escándalo, sino de una posibilidad que muchos consideraban impensable: que el viudo Sebastián estuviera rehaciendo su vida. Para algunos era una ofensa imperdonable a la tradición y a la memoria de una mujer muy querida. Para otros, era un soplo de esperanza, un recordatorio de que ni siquiera el dolor más profundo dura para siempre. La hacienda La Sombra se convirtió en el epicentro de todas las conversaciones, un escenario donde se debatían el luto, el honor y la inesperada capacidad del corazón para volver a latir. El verdadero punto de inflexión, sin embargo, llegó con el descubrimiento de algo que había estado oculto a plena vista. Una tarde, mientras organizaban la biblioteca para proteger los libros de la humedad del invierno, Ana encontró un pequeño cofre de madera tallada en el estante más alto, cubierto de polvo. Luis frunció el ceño, sin recordarlo. Juntos, lo bajaron y forzaron la cerradura oxidada. Dentro, no había joyas ni dinero, sino un paquete de cartas atadas, con una cinta de seda descolorida, y un pequeño diario con cubiertas de cuero. Eran las cartas que Elena le había escrito a su hermana durante su primer año de matrimonio, y su diario personal. Luis palideció. Nunca supo de su existencia. Aquel cofre no contenía solo recuerdos, sino la voz de Elena, esperando ser escuchada. La mano de Luis Sebastián tembló al rozar la cubierta de cuero del diario. Durante años, había vivido rodeado de los objetos de Elena, pero estos eran diferentes. No eran cosas que él le había dado, o que habían compartido, sino un fragmento de su alma que ella había mantenido en secreto. El miedo a lo que pudiera encontrar luchaba contra una necesidad desesperada de saber, de entender a la mujer con la que había compartido su vida, y a la que, ahora se daba cuenta, quizás no conocía del todo. Ana permaneció a su lado, en un silencio respetuoso, entendiendo que aquel pequeño cofre no contenía solo papel y tinta, sino el poder de redefinir un pasado que él creía inmutable. No era su lugar decir nada. Solo podía ser testigo del umbral que Luis estaba a punto de cruzar. Esa noche, Luis no durmió. Se encerró en su despacho con el cofre sobre la mesa, como si fuera un juez a punto de dictar sentencia sobre su propia vida. Abrió el diario con una reverencia casi dolorosa. Las primeras páginas estaban llenas de la caligrafía elegante y optimista de una recién casada, describiendo su amor por él, sus esperanzas para la hacienda, pero a medida que avanzaba, el tono cambiaba sutilmente. Elena hablaba de la soledad que sentía en la inmensidad de la casona, de cómo el silencio de los pasillos a veces parecía un grito. Escribió sobre cómo Luis, consumido por las responsabilidades del campo, a menudo regresaba tan cansado que sus conversaciones se limitaban a la cosecha y el clima, dejándola con un anhelo de conexión más profunda que nunca se atrevió a expresar. La revelación lo golpeó con la fuerza de un vendaval. Él, que se había enorgullecido de ser un esposo protector y proveedor, había sido ciego a la soledad de la persona que más amaba. Su luto, que él consideraba una prueba de su devoción, de repente se tiñó de una culpa insoportable. ¿Había estado honrando su memoria o la versión idealizada que él mismo había construido para calmar su propia conciencia? Al día siguiente, con los ojos enrojecidos por la falta de sueño y la emoción, le leyó un pasaje a Ana. No como una confesión, sino como si necesitara que otra persona escuchara la verdad para hacerla real. Necesitaba que alguien más supiera que su matrimonio perfecto había tenido sus propias sombras.
Ana escuchó sin interrumpir, su corazón encogiéndose de empatía. Las palabras de Elena resonaban con su propia experiencia en La Sombra. La misma sensación de ser una extraña en un lugar imponente, la misma lucha contra un silencio que lo devoraba todo. Por primera vez, sintió una conexión profunda con la mujer, cuyo fantasma la había atormentado. No eran rivales separadas por el tiempo, sino dos mujeres que habían enfrentado la misma soledad bajo el mismo techo. Le dijo a Luis con una voz suave, que a veces el amor más grande no es el que carece de fallas, sino el que sobrevive a ellas, incluso si esas fallas solo se descubren demasiado tarde. Sus palabras no buscaban absolverlo, sino ofrecerle un camino para perdonarse. La lectura del diario y las cartas se convirtió en un ritual nocturno, un doloroso pero necesario exorcismo del pasado. Juntos, en el despacho iluminado por una lámpara de aceite, desentrañaban la vida de Elena. Descubrieron su amor secreto por la botánica, evidenciado en dibujos detallados de plantas silvestres escondidos entre las páginas. En una carta a su hermana, confesaba su sueño de viajar a Europa, un deseo que nunca compartió con Luis por temor a que lo considerara una frivolidad. Cada revelación era una pequeña muerte para el recuerdo idealizado de Luis, pero también era un renacimiento. Elena dejaba de ser un ángel en un pedestal para convertirse en una mujer de carne y hueso, con anhelos, miedos y secretos, haciéndola, paradójicamente, más real y más cercana que nunca. Un día, encontraron una entrada donde Elena describía su frustración por el viejo piano del salón, un regalo de bodas que acumulaba polvo porque nadie sabía tocarlo. Escribió sobre cómo anhelaba llenar la casa de música, pero que la idea de contratar a un maestro de la ciudad parecía un lujo innecesario en medio de las urgencias del campo. Luis recordó vagamente una conversación al respecto, una que él había zanjado con un comentario práctico sobre los costos. El peso de esa memoria, de esa oportunidad perdida para darle una alegría simple, lo abrumó. Se dio cuenta de que su enfoque en el deber y la productividad lo había hecho sordo a las melodías silenciosas del corazón de su esposa. A la mañana siguiente los trabajadores de la hacienda se sorprendieron al ver a un hombre desconocido llegando en una carreta con herramientas extrañas. Luis había mandado llamar al único afinador de pianos de la región. Durante horas, los sonidos discordantes y luego las notas claras y cristalinas del instrumento llenaron la casona por primera vez en una década. No era solo un piano siendo afinado. Era una promesa rota que se estaba cumpliendo, un acto de reparación tardío. Isabel, la cocinera, se secó una lágrima con el dorso de la mano al pasar por el salón. Mateo observó a su patrón desde el patio, su rostro adusto mostrando una profunda confusión. El luto en La Sombra estaba cambiando de forma. La noticia del piano, como era de esperar, se extendió como la pólvora. Para la comunidad, fue la prueba definitiva de que la influencia de la forastera había corrompido al viudo. La tía de Luis, doña Elvira, recibió una carta detallada de una vecina, y no tardó en actuar. Envió un telegrama anunciando su inminente llegada desde la capital, para restaurar el decoro en la hacienda, y poner fin a lo que ella llamaba un circo vergonzoso. La amenaza de su visita se cernió sobre la casa como una nube de tormenta, prometiendo un enfrentamiento que pondría a prueba la frágil paz que Luis y Ana habían comenzado a construir. El juicio del mundo exterior estaba a punto de golpear a su puerta. Esa noche, ignorando la amenaza que se avecinaba, continuaron con su ritual. Encontraron una carta donde Elena describía un pequeño claro en el bosque, su refugio secreto, donde iba a leer y a sentirse en paz. Impulsado por una necesidad de conectar con esa parte de ella que nunca conoció, Luis llevó a Ana a ese mismo lugar al atardecer. Sentados sobre una manta, rodeados por el aroma a pino y tierra húmeda, no hablaron de Elena, sino de ellos mismos. Ana le contó sobre su huida, sobre su miedo a un futuro sin elección. Luis le habló de la presión de mantener un legado, de la soledad del liderazgo. En ese claro, bajo la luz dorada del sol poniente, dejaron de ser el viudo y la refugiada, y se convirtieron simplemente en dos personas que se entendían sin necesidad de muchas palabras. Fue entonces, al volver a la casona y continuar con el diario,
que encontraron la entrada que lo cambiaría todo. La caligrafía de Elena, en las últimas semanas de su vida, se había vuelto temblorosa, casi ilegible. Hablaba de una fatiga persistente, y de una tristeza que no podía explicar. Pero también mencionaba con creciente ansiedad una disputa de tierras con la familia Montero, unos vecinos conocidos por su agresividad y falta de escrúpulos. Describía una reunión tensa y una amenaza velada que había recibido uno de sus capataces. El apellido Montero resonó en la habitación como un trueno. Era el apellido del hombre con el que el hermano de Ana quería obligarla a casarse. De repente, el pasado de Elena y el presente de Ana colisionaron de forma violenta y peligrosa, revelando que la sombra que se cernía sobre la hacienda era mucho más antigua y oscura de lo que imaginaban. La revelación del apellido Montero cayó en el despacho como una sentencia de muerte. El aire se volvió denso, pesado, y el silencio que siguió fue más abrumador que cualquiera que la hacienda hubiera conocido antes. De repente, la historia de Ana no era la de una extraña que buscaba refugio, y la de Luis no era la de un viudo anclado en el pasado. Sus destinos, que parecían haberse cruzado por un capricho de la naturaleza, estaban en realidad entrelazados por un hilo oscuro y peligroso, tejido años atrás por la ambición de una familia sin escrúpulos. La tormenta que trajo a Ana a la sombra no había sido un accidente. Había sido el eco de una tempestad mucho más antigua que ahora amenazaba con desatarse sobre ellos con una furia renovada. Luis Sebastián sintió cómo un frío glacial le recorría la espalda, un frío que no tenía nada que ver con el clima de la sierra. Recordó conversaciones fragmentadas con Elena, momentos en que ella le había expresado su inquietud por la insistencia de los Montero en adquirir una franja de tierra que colindaba con el río, una tierra vital para el riego de los cafetales. Él, en su pragmatismo de hacendado, había desestimado sus miedos como una simple aprensión, atribuyéndolo a la naturaleza delicada de su esposa. Ahora, las palabras del diario resonaban en su mente como una acusación. No solo había sido ciego a su soledad, sino también sordo a sus advertencias. La culpa se clavó en su pecho, afilada y brutal, al comprender que la sombra de los Montero se cernía sobre su casa mucho antes de la llegada de Ana. La conexión era demasiado directa, demasiado aterradora para ser una coincidencia. El hermano de Ana, al intentar casarla con un Montero, no solo buscaba una alianza de poder, sino que probablemente pretendía usar ese matrimonio como una palanca para obtener lo que no habían conseguido por las buenas: el control sobre las tierras de la sombra. La hacienda de la madrina de Ana, convenientemente, también era vecina de los Montero. Todo encajaba en un rompecabezas macabro de codicia y presión. Ana, pálida pero con una nueva determinación en la mirada, comprendió que su huida no había sido solo por su libertad, sino que, sin saberlo, había escapado de ser una pieza en un juego mucho más grande y siniestro, un juego que ponía en riesgo el legado que Luis juró proteger. La amenaza ya no era un fantasma del pasado ni un temor futuro, era una realidad inminente. Sabían que el hermano de Ana no se daría por vencido. La buscaría y cuando la encontrara, el enfrentamiento sería inevitable. Esa noche, por primera vez, Luis no se retiró a su despacho para lidiar con sus demonios en soledad. Se quedó con Ana en el salón principal, junto a la chimenea, como dos soldados velando armas antes de la batalla. No hablaron mucho, pero el silencio entre ellos ya no era de distancia, sino de una alianza forjada en el peligro compartido. Él le aseguró, con una voz grave que no admitía réplica, que no la entregaría. Protegerla ya no era un acto de hospitalidad, sino un deber nacido de su propia falta en el pasado. Los días siguientes transcurrieron en una calma tensa. Luis mandó a Mateo a vigilar los caminos de acceso a la hacienda, y a preguntar discretamente en el pueblo si alguien había visto forasteros haciendo preguntas. Cada crujido de las maderas de la casona, cada ladrido lejano de un perro, los ponía en alerta. En medio de esta vigilia, algo inesperado ocurrió. La noticia de la inminente llegada de doña Elvira, la tía de Luis, quedó relegada a un segundo plano, una preocupación menor frente a la amenaza física que se cernía sobre ellos.
La batalla por el honor familiar parecía un juego de niños comparado con la lucha por la supervivencia y la justicia que estaban a punto de librar. La hacienda a la sombra se había convertido en una fortaleza y sus habitantes en una familia unida por la adversidad. Y entonces llegó. No fue la tía Elvira, sino algo mucho peor. Una mañana, mientras Luis y Ana revisaban unos mapas de la propiedad en el porche, un jinete apareció en el camino de entrada, seguido por 2 hombres a caballo. No era un visitante, era una invasión. El hombre que iba al frente era alto, de rostro arrogante y una cicatriz que le cruzaba una ceja. Ana se quedó sin aliento y retrocedió instintivamente. Era su hermano, Ricardo. Su mirada fría recorrió el porche, deteniéndose en Ana con una expresión de desprecio y posesión, antes de fijarse en Luis con una sonrisa burlona. Así que aquí es donde te escondes, hermanita. Veo que has encontrado un nuevo protector, dijo, su voz cargada de veneno. Luis Sebastián se puso de pie lentamente, interponiéndose entre Ricardo y Ana. Su cuerpo era una barrera, su rostro una máscara de calma helada, que apenas contenía la furia que hervía en su interior. Usted no es bienvenido en mis tierras, declaró, su voz resonando con la autoridad de un hombre que era dueño de cada palmo de tierra que pisaba. La señorita Ana es mi huésped y está bajo mi protección. Ricardo soltó una carcajada seca y cruel. Su huésped tiene un compromiso que cumplir, Sebastián. Un asunto de familia que no le concierne. He venido a llevarla a casa. Sus 2 hombres desmontaron, sus manos cerca de las armas que llevaban al cinto, dejando claro que no estaban allí para parlamentar. Ana, superando su miedo inicial, dio un paso al frente colocándose al lado de Luis. Su voz, aunque temblorosa, era firme. No iré a ninguna parte contigo, Ricardo. Mi vida no es una mercancía para tus negocios con los Montero. La mención del apellido pareció sorprender a su hermano por un instante, una grieta en su fachada de arrogancia. Su rostro se ensombreció aún más. Tú no tienes voz ni voto en esto. Harás lo que yo te ordene, sisió, y dio un paso brusco hacia ella, con la intención de tomarla por el brazo. Fue en ese preciso instante cuando todo cambió. Luis se movió con una rapidez que desmentía sus años de letargo, interceptando a Ricardo y empujándolo hacia atrás con una fuerza contenida. No volverá a ponerle una mano encima, gruñó Luis, y en su voz ya no había contención, solo una furia pura y protectora. Los hombres de Ricardo avanzaron, pero se detuvieron en seco cuando Mateo y una docena de jornaleros, armados con machetes y herramientas de campo, aparecieron desde detrás de la casona, formando un semicírculo silencioso y amenazante. Habían sido alertados por el vigía, y estaban listos para defender a su patrón y a la mujer que había cuidado de sus hijos. Ricardo, viéndose superado en número, escupió al suelo con rabia. Te arrepentirás de esto, Sebastián, has cometido un grave error. Ella vendrá conmigo, por las buenas o por las malas. Fue entonces cuando Luis Sebastián pronunció las palabras que sellarían su destino y el de todos en la hacienda. Miró a Ricardo directamente a los ojos. Pero sus palabras eran para Ana, para el mundo, y para el fantasma de su propio pasado. Se equivoca. El único error que cometí fue no escuchar a quienes me advertían del peligro que representaban ustedes. Fue dejar que el dolor me cegara a mis responsabilidades. Esta mujer, dijo, y por primera vez tomó la mano de Ana, su agarre firme y seguro. No es solo mi huésped. Es la mujer que me ha recordado cómo vivir. Y se quedará aquí, en su casa, conmigo. Si tiene algún problema con eso, tendrá que pasar por encima de mí y de cada hombre que trabaja esta tierra. La declaración resonó en el patio como un disparo. No era solo una defensa, era una confesión, un compromiso público. Ricardo lo miró con una mezcla de incredulidad y odio. Vio en los ojos de Luis, no al viudo roto del que hablaban los rumores, sino a un hombre renacido, un rival formidable. Por un momento, el aire crepitó con la promesa de una violencia inminente. Pero Ricardo, aunque arrogante, no era estúpido. Sabía que había perdido esa batalla. Con una última mirada cargada de amenaza hacia su hermana, montó su caballo. Esto no ha terminado, juró,
antes de espolear al animal y desaparecer por el camino, seguido por sus hombres. Cuando el polvo se asentó, un silencio profundo cayó sobre el patio. Los jornaleros permanecieron en sus puestos, observando a su patrón. Luis no soltó la mano de Ana. Se volvió hacia ella, y en sus ojos ya no había sombras de luto, solo la luz de una decisión irrevocable. Había elegido la vida, el presente, el futuro. Había elegido luchar no solo por sus tierras, o por su honor, sino por un amor que ni él mismo se había atrevido a nombrar hasta ese momento. Ana lo miró, con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas, lágrimas no de miedo, sino de una gratitud y una emoción tan profundas que no podía expresarlas con palabras. Mateo fue el primero en romper el silencio. Se acercó a su patrón, se quitó el sombrero con un gesto de profundo respeto, y dijo, con la voz ronca, «Estamos con usted, patrón». Hasta el final. Uno por uno, los otros hombres asintieron, sus rostros curtidos por el sol, mostrando una lealtad inquebrantable. Habían presenciado no solo la defensa de una mujer, sino la resurrección del hombre al que seguían. Luis Sebastián asintió, su garganta apretada por la emoción. Había temido el juicio de todos, pero en el momento de la verdad, había encontrado un apoyo incondicional. La hacienda La Sombra ya no era un mausoleo, era un hogar dispuesto a defender a los suyos. Esa tarde, mientras el sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de colores cálidos, Luis llevó a Ana al salón principal. Se detuvo frente al piano recién afinado, levantó la tapa y presionó suavemente una tecla. La nota, clara y pura, flotó en el aire, llenando el silencio que durante tanto tiempo había reinado en la casa. Elena escribió que anhelaba llenar esta casa de música, dijo en voz baja, sin mirarla. Creo que no se refería solo al piano. Se refería a la risa, a las conversaciones, a la vida. Me tomó demasiado tiempo entenderlo. Se giró hacia ella, y en su rostro había una mezcla de tristeza por el pasado, y esperanza por el futuro. Perdóname, Ana, continuó, su voz cargada de una emoción cruda. Perdóname por el frío con el que te recibí, por haberte hecho sentir una intrusa. Estaba tan perdido en mi propio dolor que no podía ver nada más. Tú no invadiste el santuario de mi esposa. Rompiste los muros de mi prisión. Me mostraste que honrar a quien se fue, no es morir con ellos, sino vivir de una manera que los haría sentirse orgullosos de nosotros. Cada palabra era una pieza de su armadura cayendo al suelo, dejándolo vulnerable, expuesto, pero finalmente libre. Era el desahogo final, la verdad que había necesitado años para poder articular. Ana se acercó, y con una ternura infinita, le tomó el rostro entre las manos. No hay nada que perdonar, Luis, ambos estábamos perdidos en nuestras propias tormentas. Quizás necesitábamos encontrarnos para hallar un refugio seguro. En ese momento, en medio del salón que había sido testigo de tanto silencio y dolor, se miraron no como el viudo y la fugitiva, sino como dos sobrevivientes que habían encontrado en el otro la pieza que les faltaba para reconstruirse. La amenaza de los Montero aún existía, el juicio de la sociedad seguramente arreciaría, pero nada de eso importaba. Habían cruzado el umbral más difícil, el de sus propios corazones. El clímax de su historia no había sido la llegada del hermano de Ana, ni la confrontación violenta. El verdadero clímax fue ese instante de quietud que siguió a la batalla, ese momento en que dos almas, despojadas de sus miedos y sus culpas, se reconocieron mutuamente. Luis Sebastián finalmente comprendió que el amor no era un capítulo que se cierra, sino un libro con muchas páginas, y que la memoria de Elena no era un ancla que lo ataba al pasado, sino una brújula que, a su manera tortuosa, lo había guiado hacia un nuevo comienzo. La música finalmente había comenzado a sonar de nuevo en la hacienda La Sombra. Y mientras la noche caía sobre los cafetales, por primera vez en años, las luces de la casona no parecían faros solitarios en un mar de oscuridad, sino las cálidas y prometedoras luces de un hogar. La verdad, dolorosa y liberadora, había salido a la luz, no solo la verdad sobre las ambiciones de los Montero, sino la verdad más profunda sobre el perdón, la redención y la extraordinaria capacidad del corazón humano para sanar y volver a amar,
Incluso después de la más devastadora de las tormentas, la batalla por la hacienda y por su futuro apenas comenzaba, pero ahora la librarían juntos. Luis no soltó la mano de Ana, ni siquiera cuando el último eco de los cascos del caballo de Ricardo se desvaneció en la distancia. En el silencio que siguió, los jornaleros volvieron a sus labores con una discreción respetuosa. Pero el mensaje de su lealtad había quedado grabado en el aire. En el porche, bajo la mirada del sol de la tarde, Luis y Ana permanecieron inmóviles, unidos por ese contacto físico que era mucho más que un simple gesto. Era un ancla, un juramento silencioso. Para Luis, era la primera vez en años que su mano buscaba consuelo y lo encontraba. Para Ana, era la certeza de que, por primera vez en su vida, alguien había elegido luchar por ella. El peso de esa elección, con todas sus peligrosas consecuencias, se asentó entre ellos, no como una carga, sino como el cimiento de un futuro que acababan de reclamar. La noticia del enfrentamiento en la sombra se extendió por la comarca con la velocidad de un incendio en pasto seco. La versión de los hechos, adornada y distorsionada en cada boca, dividió a la comunidad. Para los más conservadores y amigos de los Montero, Luis Sebastián había perdido la razón, deshonrando la memoria de su santa esposa por una aventurera sin nombre. Pero para muchos otros, especialmente para las familias de los jornaleros y aquellos que conocían la reputación depredadora de los Montero, el acto de Luis fue una hazaña de valentía. Dejó de ser el viudo amargado para convertirse en un hombre que defendía lo suyo, no solo sus tierras, sino también a su gente. La hacienda La Sombra ya no era un lugar de chisme sobre un luto eterno, sino el epicentro de una saga de coraje, honor, y para escándalo de algunos un amor inesperado. Al día siguiente un cambio palpable se instaló en la casona. No fue una orden ni una discusión, sino una acción silenciosa y conjunta. Luis, con una determinación que Ana nunca le había visto, comenzó a abrir las pesadas persianas de madera del salón principal, las mismas que habían permanecido cerradas durante años. La luz del sol inundó la estancia, revelando el polvo suspendido en el aire y devolviendo el color a los tapices desvaídos. Ana lo siguió, abriendo ventanas en los pasillos, dejando que una corriente de aire fresco barriera el olor a encierro y a tristeza estancada. No necesitaron palabras. Ambos entendían que para construir un nuevo hogar, primero debían dejar que la luz y el aire entraran en las ruinas del antiguo. Era un acto de purificación, un bautismo de sol para una casa que había vivido demasiado tiempo en la penumbra. El paso más difícil, sin embargo, fue la puerta de la habitación de Elena. Ya no era un santuario prohibido, sino un recordatorio de un dolor que necesitaba ser transformado. Entraron juntos, esta vez no como un intruso y un guardián, sino como dos personas que buscaban hacer las paces con el pasado. Con un cuidado infinito, Ana ayudó a Luis a empacar algunas de las pertenencias de Elena en un baúl de cedro. No guardaron todo, dejaron el retrato de su sonrisa serena en la pared del salón y colocaron su libro de poemas favorito en la biblioteca. No estaban borrando su memoria, sino integrándola en la vida de la casa. La habitación, una vez vaciada de su función de mausoleo, fue convertida en un pequeño estudio con vista al jardín, un lugar para leer y planificar el futuro, un espacio donde la vida podía volver a florecer. Tal como había amenazado, doña Elvira llegó una semana después, su carruaje levantando una nube de polvo que anunciaba su llegada como un presagio. Descendió con la rigidez de una estatua, vestida de un luto tan severo, que parecía una crítica andante. Venía preparada para la guerra, dispuesta a encontrar a su sobrino sumido en la vergüenza y a la forastera controlando la casa. Esperaba encontrar desorden, decadencia moral y un ambiente de conspiración. Pero lo que encontró, la desarmó por completo. La casa estaba impecable, llena de luz y con un aroma a flores frescas. Y su sobrino no la recibió con la cabeza gacha sino de pie en el porche, con una calma y una autoridad que no le había visto desde antes de la muerte de Elena. A su lado, Ana la esperaba con una dignidad serena, sin un ápice de miedo. La confrontación tuvo lugar en el salón principal, ahora un espacio acogedor y no una sala de velatorio.
Doña Elvira lanzó sus acusaciones como dardos envenenados. El honor familiar manchado, la memoria de Elena profanada, el escándalo en toda la región. Luis la escuchó con paciencia, sin interrumpirla. Cuando ella terminó, su voz exhausta por la indignación, él respondió con una calma que la enfureció aún más. Le contó todo: la huida de Ana, la amenaza de los Montero, el contenido del diario de Elena y su propia ceguera durante años. «No estoy deshonrando a Elena, tía», dijo, su voz firme y clara. «Estoy cumpliendo, aunque tarde, con mi deber de proteger esta casa y a quienes viven en ella. Estoy viviendo de una manera que sé que ella, la mujer que amaba la vida, habría querido para mí». Ana no se quedó al margen, esperando ser defendida. Cuando doña Elvira se dirigió a ella con desprecio, llamándola oportunista, Ana respondió con una voz suave pero inquebrantable: «Señora, yo no vine a esta casa buscando nada más que refugio. Pero aquí encontré algo que no sabía que existía. Un hombre que aprendió que el amor más grande no es el que nos encierra en el pasado, sino el que nos da la fuerza para construir un futuro». Su sinceridad era tan palpable, tan desprovista de artificio, que Elvira se quedó sin palabras. Vio en los ojos de la joven, no la astucia de una intrusa, sino la fuerza de una sobreviviente. La matriarca, por primera vez en su vida, se encontró sin un enemigo al que atacar, solo con una verdad que no podía refutar. Se marchó al día siguiente, en silencio, no convencida, pero sí derrotada. Con la partida de Elvira, el último fantasma del juicio social fue desterrado de los muros de la sombra. La vida en la hacienda floreció con una vitalidad renovada. Luis y Ana se convirtieron en un equipo inseparable, no solo en el corazón, sino en el trabajo. Él le enseñó los secretos del cultivo del café, y ella le enseñó a detenerse a observar la belleza de una puesta de sol. Los jornaleros y sus familias, que antes caminaban de puntillas por la propiedad, ahora se sentían parte de un verdadero hogar. Las risas de los niños volvían a escucharse en el patio, y por las noches, a veces, las notas torpes pero llenas de intención de un piano que aprendía a ser tocado de nuevo, se escapaban por las ventanas abiertas de la casona, llenando la noche de una promesa de armonía. Una tarde de primavera, meses después, Luis y Ana plantaron un joven árbol de jacaranda en el jardín, no muy lejos del rosal que Elena había cuidado con tanto esmero. No fue un acto de reemplazo sino de continuidad. El viejo rosal representaba un amor profundo y una memoria que siempre sería honrada, mientras que el nuevo árbol era el símbolo de un amor nuevo, resiliente, que echaba raíces en esa misma tierra fértil, prometiendo crecer alto y fuerte, ofreciendo su propia sombra y sus propias flores a las generaciones futuras. Mientras apisonaban la tierra alrededor de las raíces, sus manos se encontraron, cubiertas de tierra, en un gesto que sellaba su compromiso no solo entre ellos, sino con la tierra y con el futuro de la hacienda. La historia de Luis y Ana se convirtió en una leyenda susurrada en las sierras, un relato que los viejos contaban a los jóvenes en las noches frías. Hablaban de cómo la hacienda La Sombra había recuperado su luz, de cómo un viudo que se creía muerto en vida había vuelto a nacer, y de cómo una tormenta furiosa había traído consigo no la destrucción, sino la salvación. El apellido Montero eventualmente se desvaneció en la infamia, derrotado no por la fuerza de las armas, sino por la resistencia silenciosa de una comunidad unida. Y la gente aprendió que, a veces, el destino se disfraza de tormenta para llevarnos al único refugio donde el corazón puede sanar, los brazos de un amor que no esperábamos encontrar. Si usted cree que ninguna historia de quien quedó atrás debe ser olvidada y que la búsqueda de la verdad es fundamental, por favor, comparta este video. No olvide suscribirse para más relatos profundos sobre casos reales del interior que necesitan ser contados. Gracias por escuchar. El legado de una historia como esta no se mide en las hectáreas de café cosechadas ni en la prosperidad material que finalmente alcanzó la hacienda. Se mide en el silencio transformado del amanecer, cuando Luis y Ana caminaban juntos por los senderos entre los cafetales, no como dueño y huésped, sino como dos mitades de un mismo propósito. Su pacto no fue sellado con promesas apasionadas bajo la luna, sino con el trabajo compartido, con las manos hundidas en la misma tierra,
con las miradas de entendimiento que se cruzaban sobre los libros de cuentas. Aprendieron que reconstruir una vida es un trabajo tan arduo y paciente como cuidar una cosecha. Requiere atención diaria, la fuerza para arrancar las malas hierbas del pasado, y la fe para creer que, después del invierno más crudo, la primavera siempre encuentra la manera de volver. El amor que nació entre ellos nunca pretendió borrar el que existió antes. Fue en cambio un amor que se construyó sobre los cimientos de una memoria honrada. Elena no fue olvidada, fue reubicada. Su retrato seguía en el salón, pero su sonrisa ya no era un recordatorio de la pérdida, sino un testimonio silencioso de la capacidad del corazón para expandirse. Luis aprendió, a través de la paciencia de Ana, que el amor no es un espacio finito que se llena una sola vez. Es un jardín que puede albergar nuevas flores sin necesidad de arrancar las antiguas. A veces, por la tarde, Ana colocaba una camelia fresca junto al retrato, un gesto no de rivalidad, sino de respeto y gratitud hacia la mujer que, sin saberlo, había plantado las semillas de la fortaleza que ella ahora admiraba en Luis. Con el tiempo, la hacienda La Sombra dejó de hacerle justicia a su nombre. Los vecinos comenzaron a llamarla, primero en susurros y luego abiertamente, el refugio. Se convirtió en un lugar conocido no por su luto, sino por su resiliencia. La historia de cómo el patrón Sebastián había enfrentado a los Montero y protegido a la forastera, se convirtió en una leyenda local, una lección de que el verdadero poder de un hombre no reside en la tierra que posee, sino en la entereza con la que defiende a los suyos. El escándalo se transformó en admiración, y las puertas que una vez se cerraron con juicio, ahora se abrían con un respeto ganado a pulso. La hacienda se convirtió en un faro de esperanza en una comarca acostumbrada a las tragedias silenciosas y a los destinos sellados por la tradición. Luis Sebastián nunca volvió a ser el hombre sombrío que la tormenta encontró. La severidad de su rostro fue suavizada por una serenidad que solo nace de haber enfrentado a los peores demonios y haber salido victorioso. La risa, un sonido extraño y casi olvidado en aquellos pasillos, se volvió una presencia habitual, especialmente cuando Ana intentaba, con poca gracia, aprender a montar a caballo, o cuando él le contaba las viejas historias de su abuelo. No era un hombre nuevo, sino el hombre que siempre debió ser, liberado del peso de una culpa que no le correspondía. Descubrió que la verdadera lealtad a Elena no era preservar su ausencia, sino vivir la vida que ambos habían soñado, una vida llena de propósito, de calidez y sobre todo, de compañía. Por su parte, Ana Purificación encontró mucho más que un refugio. Encontró su voz. Dejó de ser la joven que huía de un destino impuesto para convertirse en el corazón palpitante de la hacienda. Su conocimiento de las hierbas, su empatía con las familias de los jornaleros, y su inteligencia para la administración la convirtieron en una figura tan respetada como el propio patrón. Ya no caminaba de puntillas temerosa de perturbar un orden sagrado. Ahora sus pasos eran firmes, los de una mujer que había encontrado su lugar en el mundo, no por la protección de un hombre, sino por el valor que ella misma había forjado en medio de la adversidad. Era la prueba viviente de que la libertad no es un lugar al que se llega, sino un terreno que se conquista día a día. Su vínculo trascendió la definición simple de un romance, era una alianza, un equipo forjado en el crisol de la pérdida, la amenaza y el descubrimiento. Se convirtieron en el ancla del otro, él le dio la seguridad y el hogar que nunca tuvo, y ella le devolvió la vida que creía haber perdido para siempre. Su amor no era una llama arrebatadora que amenaza con consumirse, sino el fuego constante de un hogar, una fuente de calor y luz que ofrecía refugio del frío exterior. Se sostenían mutuamente en los momentos de duda, celebraban las pequeñas victorias de la cosecha, y encontraban consuelo en la simple presencia del otro al final de un largo día. Eran dos árboles que, plantados demasiado cerca al principio, habían aprendido a entrelazar sus raíces, para hacerse más fuertes juntos. El tiempo, en el campo, tiene una manera particular de curar las heridas. No las borra, sino que las integra en el paisaje, como las cicatrices en la corteza de un árbol viejo. La historia de Luis y Ana se fundió con el ciclo de las estaciones en el refugio. Cada cosecha de café era un recordatorio de su perseverancia,
Cada floración de la jacaranda era una celebración de su nuevo comienzo, y cada lluvia torrencial ya no era un presagio de desastre, sino un recuerdo de cómo la tormenta más oscura puede, a veces, traer la bendición más inesperada. Su vida se convirtió en un testimonio silencioso de que el afecto sincero y el trabajo honesto son los bálsamos más poderosos contra las penas del alma. La tierra que cuidaban a su vez los cuidaba a ellos. El legado que dejaron no fue de riqueza sino de humanidad. Enseñaron a una comunidad entera que el luto tiene un final, que el amor puede tener un segundo acto, y que la dignidad no se negocia. La hacienda se convirtió en un lugar donde los trabajadores eran tratados con justicia, donde sus hijos tenían acceso a una pequeña escuela que Ana fundó en uno de los viejos graneros, y donde la palabra del patrón era una garantía de honor. Cambiaron las reglas no escritas de la comarca, demostrando que la verdadera nobleza no está en el apellido, sino en las acciones. Su historia se convirtió en el faro que guiaría a futuras generaciones, un recordatorio de que incluso en las tierras más aisladas, los valores de la compasión y el coraje pueden florecer. Mateo el capataz se convirtió en el guardián más fiel de esta nueva era. Su lealtad, que una vez estuvo anclada a la memoria de una mujer, encontró un propósito renovado en la protección de la familia que su patrón había formado. Vio en Ana no a la usurpadora de un lugar sagrado, sino a la arquitecta de la resurrección de un hombre al que quería como a un hermano. A menudo se le podía ver en el porche, observando a Luis y Ana con una expresión de profunda satisfacción, un hombre rudo cuyo corazón había sido ablandado por el testimonio de una sanación que él mismo había considerado imposible. Su silenciosa aprobación fue el sello final de que el pasado y el presente habían encontrado por fin una manera de convivir en paz. Y así, la vida siguió su curso, marcada por el ritmo inmutable del campo. Los años pasaron, trayendo consigo nuevas alegrías y desafíos inevitables. El eco de la amenaza de los monteros se desvaneció, convirtiéndose en un cuento de advertencias sobre la arrogancia y la codicia. Luis y Ana envejecieron juntos, sus rostros marcados por el sol y el tiempo, pero sus ojos reflejando siempre la misma complicidad y el profundo afecto que los unió. Su amor se convirtió en una presencia tan natural y esencial para la hacienda como el aroma del café por las mañanas, o el canto de los pájaros al atardecer. No necesitaron grandes declaraciones, porque su vida entera fue la más elocuente de todas las declaraciones de amor. La jacaranda que plantaron creció alta y fuerte, sus flores moradas cubriendo el jardín cada primavera como un manto de esperanza. Se convirtió en el lugar donde contaban historias a sus hijos, un lugar donde el pasado y el futuro se encontraban. El viejo rosal de Elena seguía floreciendo a su lado, y juntos, el rosal y la jacaranda, contaban la historia completa. La de un amor que fue, la de un amor que es, y la de la tierra sagrada que fue lo suficientemente generosa para dar cabida a ambos. Era la prueba visual de que el corazón, al igual que la tierra, tiene una capacidad infinita para regenerarse y volver a florecer, incluso después del invierno más largo y desolador. En última instancia, la historia de Luis y Ana es un recordatorio de que la vida, al igual que el campo, no ofrece caminos rectos. Está llena de desvíos inesperados, de tormentas que nos sacan de nuestra ruta, y de refugios que aparecen donde menos los esperamos. Nos enseña que el verdadero coraje no es evitar el dolor, sino atravesarlo y permitir que nos transforme. Nos muestra que honrar a quienes hemos perdido, no significa detener nuestra propia vida, sino vivirla con una plenitud y una gratitud que ellos habrían celebrado. Es una lección sobre segundas oportunidades, sobre la fuerza que se encuentra en la vulnerabilidad, y sobre la verdad inmutable de que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. El campo guarda estas historias en su memoria silenciosa. Se impregnan en la tierra, en el susurro del viento entre los árboles, en el aroma de la lluvia sobre el polvo. Décadas después, mucho después de que los protagonistas de este relato se convirtieran en polvo ellos mismos, los viajeros que pasaban por la región aún podían sentir algo especial en el aire que rodeaba aquella hacienda luminosa. Una sensación de paz, de fortaleza, de un amor tan profundo y resiliente que había logrado dejar su huella en el paisaje mismo. Porque hay verdades que el tiempo no puede borrar, y la historia de un corazón que aprendió a latir de nuevo es una de ellas. Y así,
en esos valles donde el eco del pasado resuena con más fuerza que cualquier voz, la leyenda de la hacienda El Refugio perdura como un testamento eterno. Un recordatorio de que, a veces, el destino debe rompernos por completo para poder reconstruirnos más fuertes. Y nos confirma que, en ocasiones, la tormenta no viene a destruir nuestra vida, sino a limpiar el camino para que podamos finalmente encontrar el verdadero rumbo a casa. Porque el corazón humano, al igual que la tierra fértil, siempre guarda la promesa de una nueva siembra, esperando tan solo la lluvia adecuada para volver a florecer.